Pues después de cantar de las misericordias de nuestro Dios, vamos ahora a meditar en su fidelidad, en su verdad. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y capítulo 3, para seguir con nuestro estudio de esta carta. Hace unos días leía un artículo en un periódico digital que me impresionó negativamente. El titular del artículo decía lo siguiente: que un niño no sea obediente tiene su lado bueno. Ese era el titular. Y el artículo era una entrevista a una coach educativa y familiar. Este es un nuevo concepto actual, no sé si habéis escuchado esta palabra, este término coach. Es la palabra en inglés para nuestra palabra en español, entrenador. Pero es algo que se lleva hoy en día, estos son expertos. Y esta experta en educación y en familia explica en esta entrevista que la obediencia es más bien un problema. Dice, y cito textualmente, es mucho mejor el niño que se porta mal que el que es sumiso. El artículo realmente es una oda a la manera de pensar de nuestra sociedad con respecto a los niños y a la familia. Hoy en día, la familia es el entorno que daña al niño y no le permite desarrollarse como persona. Y es verdad, no me lo estoy inventando. Luego, si queréis, os puedo dar el enlace para leer ese artículo. Pero esta es la sociedad en la que tiene que brillar el Evangelio. Es el mundo en el que la verdad tiene que ser puesta en alto, porque en nuestros tiempos, desgraciadamente, no son diferentes de los del profeta Isaías, cuando Dios confrontó a su pueblo. Isaías 5:20 les dijo: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hoy el plan perfecto de Dios para la familia, este plan, el mundo lo describe como mal. Al diseño de Dios se le considera amargo. Hoy nuestra sociedad se cree sabia y madura, ignorando que Dios no necesita consejos ni asesoramiento. La familia diseñada por Dios es el centro de los ataques del enemigo. Está sufriendo un bombardeo constante de sabiduría humana que está confundiendo y arrastrando a muchas familias cristianas. Y la iglesia, donde la verdad debe reinar y brillar, está sucumbiendo ante las distorsiones del corazón humano. La iglesia no está cumpliendo su función. Y si la iglesia no está defendiendo el diseño de Dios para la familia, es probable que el problema esté principalmente en los padres cristianos que no están dispuestos a asumir su responsabilidad de pastorear sus hogares. Y escucha, cuando digo padres, no me estoy refiriendo a padres y madres, me estoy refiriendo a padres en masculino. Y puede que esto te sorprenda, pero lo cierto es que el plan de Dios es que el hombre es el pastor en el hogar, el padre es el pastor en el hogar. De la misma manera que en la iglesia solo hombres pueden ser
pastores. Ese es el plan de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy nos enseña esta realidad. Tiene todo el sentido del mundo que entre los requisitos para los ancianos esté el de ser un ejemplo en el hogar, un ejemplo como padre de familia. Notad el versículo 15 de este capítulo 3 de 1 Timoteo, como hemos estado diciendo que este es el pasaje central de esta carta, que nos explica cuál es la intención de Pablo al escribirle esta carta a Timoteo, ¿para qué le escribe? Pablo lo dice claramente. En caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y ahora vamos al versículo 4, y entre los requisitos para los ancianos, Pablo dice, el Espíritu de Dios dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, entiéndeme bien, no es una cuestión de importancia, sino de responsabilidad. Los hombres de ningún modo son más importantes que las mujeres en la iglesia. Los padres no son de ningún modo más importantes que las madres en el hogar. Pero en el diseño de Dios, algunos hombres reciben el llamado de Dios para ejercer la autoridad en su casa, que es la iglesia, y todos los hombres casados reciben el llamado de Dios para ejercer la autoridad en sus casas. Por supuesto, nuestra sociedad también llama al bien mal en este asunto. Pero sabemos que, 1 Juan capítulo 5, 19, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esto no nos debe sorprender. También sabemos y creemos que la palabra de Dios es la verdad que salva y santifica. Confiamos en ella. Es viva y eficaz. Es actual todo el tiempo. Es más actual que el periódico de mañana. Y es eficaz. Dios la envía y el propósito para que la envía va a ser cumplido. No vuelve a él vacía. No es como un siervo al que un amo envía para hacer una tarea y éste vuelve sin haber podido hacer esa tarea. La palabra de Dios es además escudo para los que en él se refugian. No necesitamos caerle bien al mundo. Nosotros lo que queremos es agradar a Dios y nos refugiamos en él, en su palabra. Estamos seguros en ella porque su palabra es completa y pura. Todo lo que necesitamos no está adulterada, no está manchada. Es fiable. Dice el profeta Jeremías, es como fuego que purifica. Así que si aún hay en tu mente y en tu corazón suciedad de la sabiduría humana que contradice la sabiduría de Dios, no te preocupes porque la palabra de Dios la va a quemar. Para que en tu mente solo esté su palabra, que también el profeta Jeremías dice es como martillo que despedaza la roca. Y como Pablo le dice a Timoteo, es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. ¿Cómo no va a confiar el pueblo de Dios en la palabra de Dios? Solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Y una iglesia cimentada en la verdad es una iglesia con pastores piadosos. Eso es lo que estamos estudiando en esta sección de la carta.
Pablo exhorta a Timoteo a corregir el grave problema que la iglesia en Éfeso tenía con respecto al liderazgo. Y algunos ya habían sido disciplinados, capítulo 1, versículo 20. Otros debían ser probados. Y para confirmar si Dios les había llamado a pastorear la iglesia, el apóstol presenta la lista de requisitos que todo anciano debe cumplir. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Primero veíamos que hay dos condiciones ineludibles. Una condición subjetiva, que es que el hombre que Dios llama tiene deseo de servir al Señor en esta noble tarea. Dios pone una carga por el cargo. Pero luego también está la condición objetiva, debe ser pues irreprochable. Y para que Timoteo y toda iglesia en toda época entienda en qué debe ser ese hombre irreprochable, Pablo menciona una lista de 14 cualidades indispensables. 14 cualidades que las estamos viendo resumidas en dos categorías, ¿verdad? El carácter fiel del pastor piadoso y la conducta ejemplar del pastor piadoso. Las primeras 6 cualidades apuntan al carácter fiel, es un hombre fiel al plan de Dios, al poder de Dios, al pueblo de Dios y a la palabra de Dios. Y luego las 8 restantes apuntan a la conducta ejemplar de ese pastor piadoso, de ese hombre piadoso. Y como estamos viendo, estas 8 cualidades apuntan a la conducta ejemplar del pastor en 4 esferas de su vida. La vida personal, versículo 3. La vida familiar, como vamos a ver hoy, versículos 4 y 5, su vida eclesial, versículo 6, y su vida social, versículo 7. Así que estamos ahora observando la segunda prueba de la conducta ejemplar de un pastor piadoso. Y esta se ve en la esfera de su vida familiar. Ha de ser un hombre que conoce su responsabilidad principal en su familia y la cumple con toda dignidad. Un hombre que ha demostrado ser un pastor fiel al Señor en el cuidado de su familia, es un hombre probado para ser un pastor fiel al Señor en el cuidado de la familia de Dios. Y para poner en alto la verdad del diseño perfecto de Dios para la familia. Y hay 3 elementos a considerar en la conducta de un padre de familia, según lo vemos en este pasaje, que nos ayudan a comprobar su llamado a cuidar de la casa de Dios. 3 elementos a considerar que corroboran su capacidad para pastorear, es lo que vemos en este pasaje. Y primero, el primer elemento es el ejercicio de su responsabilidad como padre en el hogar. El ejercicio de su responsabilidad. Pablo dice que gobierne bien su casa. En el diseño de Dios para la familia, el padre es el llamado a gobernar. Esta palabra significa dirigir, guiar, administrar. El padre tiene la responsabilidad de ejercer autoridad. Y escucha, esto no es una opción ni una manera de pensar entre otras maneras de pensar. La cuestión no es si el padre debe gobernar, la cuestión es si lo hace bien o lo hace mal. Pablo dice que gobierne bien su casa. Ahora, Pablo no describe aquí en este pasaje la manera en que un padre gobierna bien su hogar, ¿verdad? Pero la Escritura sí lo describe. Y hemos de entender una vez más cuál es la relación aquí entre el autor de la carta, el escritor, y el receptor de la carta. Timoteo sin duda sabía lo que significa gobernar bien el hogar, porque Timoteo ya conocía las Sagradas Escrituras, aquellas en las que tenía que persistir, le va a decir Pablo en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 14. Timoteo sabía muy bien lo que Pablo quería decir cuando dice que gobierne bien su casa, pero ¿lo sabemos nosotros? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la responsabilidad de un padre de familia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y quiero que recordemos ahora por unos minutos
cuál es la responsabilidad de un padre de familia. No quiero seguir adelante sin asegurarme de que todos aquí sabemos cuál es la responsabilidad de un padre de familia. Y primero, su responsabilidad es pastorear a su familia. Pastorear a su familia, comenzando por su esposa. Y venid conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, donde aquí Pablo está enseñando claramente cómo un marido pastorea a su esposa y luego va a hablar de cómo pastorea a sus hijos. Un padre pastorea a sus hijos. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y notad, este es un mandamiento claro, ¿verdad? Para los maridos: amad a vuestras esposas. Y Pablo da una ilustración aquí, es la ilustración de Cristo con la iglesia, en la que vamos a observar que tal como Cristo hace, el marido toma la iniciativa en el cuidado espiritual de su esposa. De hecho, la salud espiritual de su mujer debe ser su máxima prioridad. ¿Por qué? Porque fue la de Cristo con respecto a la iglesia. Se dio a sí mismo por ella para purificarla, para santificarla. Y obviamente un marido no puede santificar a su esposa, un marido no cambia el corazón y la vida de su esposa, ¿verdad? No estamos diciendo eso. De hecho, es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios quien hacen esto, pero el marido debe poner a un lado sus preferencias, debe dejar a un lado sus prioridades y centrarse y asegurarse de que su mujer está creciendo espiritualmente. Su responsabilidad es tomar la iniciativa claramente aquí. Si no, Pablo no hubiera utilizado esta ilustración de Cristo y no hubiera apuntado aquí al hecho de que Cristo santificó a la iglesia para presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto es importante, hermanos. El marido debe proveer oportunidades a su esposa para conocer la palabra. Y obviamente el marido debe conocer la palabra, debe estar en la palabra, para así también prevenir los peligros que podrían venir para su esposa por no estar expuesta a la palabra de Dios. El marido debe animarla constantemente a confiar en el Señor, debe recordarle día a día por qué Dios es digno de confianza. Y obviamente no estamos diciendo que la mujer no puede hacer esto. Tristemente muchas esposas tienen que hacerlo a pesar de sus maridos, que no se preocupan por su vida espiritual. Pero otra vez este es el plan de Dios. El diseño de Dios es que el hombre tiene esta responsabilidad de protegerla de los ataques del padre de mentira. Igualmente con sus hijos. Su responsabilidad también es pastorear a sus hijos. Lo vemos luego en el capítulo 6 y versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Va muchísimo más allá de la cultura de que tú tienes un hijo y le crías. Le crías en la disciplina e instrucción del Señor. Así que su responsabilidad como padre junto con su esposa es la de criar a sus hijos, de instruirles en la palabra del Señor. Esto no suena mucho a que la desobediencia tenga algo bueno, o tenga su lado bueno. De hecho, Pablo ya ha dado el mensaje aquí claramente para los hijos. Versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, ¿verdad? Pablo también habla a los colosenses en los mismos términos. Pero además añade, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo.
que tiene algo de bueno que tu hijo te desobedezca. Eso es una mentira. Esa es la astucia del astuto. El engaño del engañador. El desprecio del diablo por el diseño de Dios. Esta disciplina e instrucción del Señor es lo que tus hijos necesitan. Tan claro como el agua, la palabra de Dios es lo que necesitan, es lo mejor que les puedes dar. Es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque su corazón es pecaminoso, está inclinado al mal, está contaminado desde antes que te griten su primer no. E igual muchos padres se ríen cuando ven a sus pequeños enfadarse, volverse locos de rabia. Pero es que esos padres no se dan cuenta de que su hijo o su hija les está diciendo que tan pronto como puedan van a hacer lo que les dé la gana. Los adultos que creen que los niños se desarrollan mejor si se les deja seguir sus propios deseos, demuestran ser más niños que los niños. Esa es la verdad. Y no lo que este mundo dice. Dios lo estableció como una manera de proteger a nuestros hijos de las consecuencias de sus pecados. ¿Te das cuenta dónde les lleva su propio corazón? No es que nacen y en unos años se vuelven pecadores. No es que nacen con un corazón neutral y en algún momento de sus vidas tienen un corazón pecaminoso. No te engañes a ti mismo. Debemos preocuparnos por sus almas desde el primer momento. Y así es que Dios le dijo a su pueblo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y luego a continuación Dios le dice a los padres: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No hay un solo minuto de tu vida como padre en la que no estás enseñando a tus hijos, para bien o para mal. Que les estás enseñando la palabra de Dios, ya sea que estás en casa con Él o que estás caminando con Él. No que le educas en casa y fuera de casa no lo haces. En todo momento. Y si no le estás enseñando la palabra de Dios y no le estás demostrando con tu vida la palabra de Dios, le estás enseñando las doctrinas de los demonios. Y le estás mostrando que al final ir a la iglesia el domingo es una tontería, porque luego el resto de la semana vives como si Dios no existiera. Así que la primera responsabilidad de un padre de familia es pastorear su hogar. Tener como una prioridad que su esposa crezca en Cristo y que sus hijos conozcan a Cristo. Pero también vemos en la palabra de Dios que su segunda responsabilidad fundamental es proveer para su hogar. No solo pastorear el hogar, sino que proveer también para su hogar. Si seguimos ahí en Efesios capítulo 5 y ahora versículo 28, fijaos, Pablo dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Ahora notad que aquí Pablo otra vez presenta una ilustración a los maridos. No sé, se ve que Pablo pensaba que los maridos iban a entender mejor y aprender mejor con ilustraciones. Primero Cristo, con la iglesia, ahora el cuerpo. Y Pablo dice en el versículo 29 que cada uno sustenta y cuida su propio cuerpo. Estos dos verbos aquí describen la responsabilidad del marido en cuanto a proveer para las necesidades tanto materiales como emocionales de su esposa. Sí,
no solo materiales. Sustentar apunta a esa idea de darle lo que ella necesita materialmente, pero luego está el hecho de cuidar. Ahí apunta a una atención constante, a un cuidado no ya de sus necesidades básicas, sino de sus necesidades internas, profundas, emocionales. La ilustración de Pablo aquí no deja lugar a dudas, porque todo ser humano en su cabal juicio cuida de su propio cuerpo. Si tienes hambre, procuras comer; si tienes sed, procuras beber; si ves que estás enfermo o que hay algo que no está bien con tu cuerpo, buscas ayuda, vas al médico. Esa es la idea ahí. Y muchos hombres piensan que están amando bíblicamente a su esposa porque trabajan duro y traen el pan a casa, pero se olvidan de que eso es solo una parte de la provisión. Por eso a los colosenses Pablo les tiene que corregir diciendo: maridos, amad a vuestras esposas, y fijaos, y no seáis ásperas con ellas. Esto lo hemos estudiado recientemente, Colosenses capítulo 3, versículo 19. Aquí es un verbo, no seáis ásperos, y este verbo conlleva la idea de irritar, de amargar, de tratar con dureza. Sí, maridos, no hagáis eso a vuestras esposas. No es solo una cuestión de que tenga pan para comer y vestido para vestir. Es que se sienta amada, que se sienta atendida, que se sienta cuidada, que se sienta protegida. Esta aspereza es todo lo contrario de la actitud que Dios espera de los maridos, como también el apóstol Pedro señala en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. De manera comprensiva apunta a una actitud de ser sensible a las necesidades de tu esposa, de comprender profundamente sus emociones, de conocer su vida espiritual, de atender a sus sentimientos. Y esto, hermanos, otra vez no es un consejo, es el mandato de Dios, es la responsabilidad del marido, que obviamente también tiene con respecto a sus hijos, si Dios le da hijos. Y Pablo lo dice también a los colosenses, notad esto, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no tiene que ver con un cuidado físico, material de tus hijos. Tiene que ver con un cuidado emocional, espiritual, que tú no frustras a tu hijo, que no le dices una cosa y haces otra, que no le dejas sin entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, que continuamente le das explicaciones de por qué haces lo que haces, por qué le dices que no puede hacer lo que no puede hacer. No el conocido porque yo lo digo. Eso no es bíblico. Eso es sabiduría humana. Eso es mi ley. Es mi manera de verlo. Es mi manera de pensar. No, le dices, no, esto es lo que Dios dice. Esto es lo que el Dios absolutamente digno de confianza, el Dios más sabio que tú y yo juntos, dice. Para que no nos equivoquemos, para que no tropecemos, para que no suframos. El mismo apóstol Pablo le recuerda a Timoteo en esta carta que los que no proveen para su familia son peores que un incrédulo. Mira ahora en 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 8, solo para que quede claro que obviamente también esto incluye la provisión de lo material. 1 Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y qué puede haber peor que un incrédulo? Notad aquí el énfasis de Pablo. ¿Qué puede haber peor que un incrédulo? Uno que dice que es creyente, pero vive como un incrédulo. También quiero llevaros a Proverbios y
Y ahora vamos a estar un rato en Proverbios, así que podéis hacer una marca ahí o abrir vuestras Biblias en Proverbios, primero capítulo 24 y versículo 3, para notar aquí una vez más esta responsabilidad del padre de proveer para su casa. Proverbios 24, 3 dice: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Así que, hermanos, la segunda responsabilidad fundamental de un padre de familia es proveer para los de su casa, tanto de las necesidades materiales como de las emocionales. Y ahí también se incluye su tercera responsabilidad: pastorear su hogar, proveer para los suyos y proteger a los suyos. Esa es su tercera gran responsabilidad: proteger a los suyos, estar atento, alerta, tomando la iniciativa, atento a los posibles peligros que puedan surgir, tanto en cuanto a sus cuerpos como a sus mentes y su corazón. Fijaos, así es como comienza este libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Esta es la esencia realmente de este libro, que por cierto es el libro que un padre escribe a su hijo. Precisamente la instrucción en la disciplina del Señor, el criarlos en la instrucción y la disciplina del Señor. Y aquí Salomón dice, Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Y ahora fijaos: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Ahí está ese padre preocupado por el alma de su hijo. Ese padre que luego va a decir, capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Escucha, un padre espiritualmente maduro va a ser plenamente consciente de dónde están los peligros para los de su casa. Y va a demostrar sobriedad en cuanto a las tentaciones y las influencias perversas que pueden dañar a su familia. Abraham demostró esta sobriedad al enviar a su siervo a buscar una esposa para Isaac, el hijo de la promesa, para buscarle esposa de entre sus familiares, para obedecer así la voluntad de Dios, porque no era la voluntad de Dios casarle con una mujer de entre los enemigos del Señor. En cambio, el sacerdote Elí desatendió el cuidado de sus hijos. Este hombre, que era el sacerdote de Dios en el momento que Dios levantó al profeta Samuel, no había pastoreado bien su hogar. Y sus hijos, también sacerdotes, por cierto, tristemente, porque no estaban para nada acreditados, fueron una vergüenza para su padre y una vergüenza para todo el pueblo de Israel, y blasfemaron el nombre de Dios al punto de que Dios los quitó de en medio. Y podríamos ver otros ejemplos en las Escrituras de hombres que en algunas áreas de su vida mostraron confianza en Dios, pero que en cuanto al cuidado de su familia, en cuanto a protegerles del pecado, de la tentación, de los pecadores, fueron sencillamente un desastre. No darían la talla en el estándar de Dios. Y hermanos, la salvación de los hijos no depende de los padres, por supuesto, pero la manera en que los hijos piensan y se comportan sí depende de sus padres. ¿Lo crees o no? ¿Lo admitas o no? Es tu responsabilidad como padre, y esta responsabilidad conlleva contabilidad. Es decir, Dios nos va a pedir cuentas. En cuanto tienes una responsabilidad, esto va de la mano. De la responsabilidad va de la mano el hecho de que vamos a dar cuentas.
De la misma manera de lo que no es tu responsabilidad, no vas a dar cuentas, Dios no te va a pedir cuentas, ¿entiendes esto? En este sentido es donde utilizamos este término de contabilidad. Ya sea para bien o para mal, Dios te va a pedir cuentas en cuanto a cómo has gobernado tu hogar. Por eso incluso ahora, en este momento, antes de seguir con nuestro estudio, si eres padre de familia, debes examinarte a ti mismo. Debes preguntarte si estás siendo diligente en tu responsabilidad o negligente. Piensa, querido hermano, y esta reflexión, de verdad, entiéndeme, yo ya la he hecho esta semana y la sigo haciendo en mi propia vida. Pero es que es incoherente confesar fe en Dios y luego a la vez ignorar el llamado de Dios. Es grave profesar lealtad a Dios y a la vez desatender la palabra de Dios. Piensa si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados. Ahora, este es el primer elemento a considerar en un padre de familia que gobierne bien su casa, pero Pablo continúa diciendo, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y aquí encontramos el segundo elemento a considerar, no solo el ejercicio de su responsabilidad, sino también el efecto de su responsabilidad como padre en el hogar. Pablo aquí alude directamente al resultado de la conducta de un padre de familia en la vida de sus hijos. Y esto es muy interesante. Esta es realmente la prueba de si un padre está cumpliendo con su responsabilidad en el hogar. Y no porque sea una regla matemática, en el sentido de que la piedad de un padre no garantiza la piedad de sus hijos, ni la impiedad de un padre implica la perdición de sus hijos. Pero hay algo que está muy claro en el diseño de Dios, y es que la influencia de los padres, tanto positiva como negativa, tiene sus efectos inevitables en la actitud y el comportamiento de sus hijos. Dios sabía lo que hacía cuando diseñó el comienzo de nuestras vidas en un hogar, ¿verdad? Así es como lo diseñó Dios. Nadie de los que estamos aquí ha venido al mundo de otra manera. Has venido por medio de venir a un hogar con un padre y una madre. Aunque luego ahí hay muchos casos por la distorsión del pecado, pero ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Y el corazón del niño, aunque inocente e ingenuo en muchos sentidos, es un corazón pecaminoso. La Biblia dice, es un corazón de piedra. Y por tanto es una voluntad inclinada a hacer el mal, inclinada a la independencia, a la autosuficiencia. Ignorar esto es un grave error. Y aunque una vez más reitero que la salvación de los hijos no depende de sus padres, porque lo cierto es que la salvación de todos depende solo de Dios, lo cierto es que la manera de pensar y actuar de un hijo sí depende de sus padres, ya sea por diligencia o por negligencia. Dios piensa en su plan, los puso ahí en el hogar para contrarrestar los efectos de un corazón caído. Y es en el hogar donde los hijos aprenden que existe la autoridad, el orden, la convivencia, el compartir, el aprendizaje, el hecho de que no te lo sabes todo, de que necesitas ayuda. Eso y tantas otras cosas que determinan la conducta de los hijos. Por eso quiero llevaros de vuelta al libro de Proverbios para considerar por unos minutos otra vez cuáles son las marcas de un hogar que está bien gobernado. ¿Qué es lo que caracteriza al hogar y a los hijos de un padre piadoso? Y esto es lo que la Biblia nos dice. Primero,
Es un hogar donde se conocen las consecuencias de la desobediencia. Un hogar donde hay un padre piadoso es un hogar donde se conocen las consecuencias de la desobediencia. Es un hogar donde los hijos tienen claro que la desobediencia es pecado. No que son hijos perfectos que nunca pecan, pero que saben que están pecando, que saben lo que es la desobediencia, que es algo que está mal. No hay nada bueno en la desobediencia. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14 dice así: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Este es el punto aquí. Los padres le están mostrando a sus hijos cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Y les disciplinan para librarlos ¿de qué? Del Seol, el lugar de los muertos. Porque la paga del pecado es muerte. Es en el hogar donde los hijos entienden la realidad y el resultado del pecado. El hogar cristiano no es un hogar moralmente ejemplar. No es eso. Hay muchos hogares moralmente ejemplares en nuestro país, en nuestra sociedad, pero no es eso. El hogar cristiano es un hogar donde el Evangelio es predicado, donde el Evangelio es explicado, donde el Evangelio está ahí constantemente poniendo de manifiesto la seriedad de quebrantar la ley de Dios y de la misma manera poniendo de manifiesto la magnitud de la misericordia de Dios. El Evangelio. Es donde los hijos aprenden que hay un Dios que es soberano, que dirige todas las cosas, un Dios que no puede ser burlado, un Dios que es sabio, digno de confianza, que sabe mejor que nosotros, y un Dios que nunca defrauda ni decepciona. Es un hogar donde se conocen las consecuencias de la desobediencia. Segundo, es un hogar donde se comprende la importancia de la disciplina. No meramente un hogar donde hay disciplina o alguna clase de disciplina o falta de disciplina. Es un hogar donde se comprende la importancia de la disciplina. Y nuestra sociedad no solo desprecia la obediencia, también desprecia el instrumento que Dios ha diseñado para corregir la terquedad del corazón. Proverbios capítulo 13 y versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esta es la esencia verdadera de la disciplina en el hogar. Esta es la esencia del uso de la vara, ¿te das cuenta? Es el amor por nuestros hijos precisamente lo que nos llevará a corregirles según nos enseña la palabra de Dios. Muchos piensan que no funciona. Muchos piensan que es un abuso. Dios dice que si no estás dispuesto a corregir el pecado de tus hijos, en realidad les odias. Da igual lo que pienses, porque Dios es el que dice la verdad y nosotros no. Esta es la verdad. Les amas cuando confías en el plan de Dios. Capítulo 3, versículos 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Te das cuenta? Este es el diseño de Dios. Igual tú tienes una idea distorsionada de lo que es la vara. Igual piensas como algunos creyentes, tristemente diría muchos creyentes,
que en realidad no se refiere a una vara físicamente, se refiere al castigo. Pero estudia la palabra, porque no hay tal cosa. Está continuamente diciendo vez tras vez, es la vara. Este es el plan de Dios. Cuando usas la vara de la manera correcta, estás pastoreando a tu hijo. Le estás enseñando las consecuencias de su pecado en una manera en la que el niño puede comprender. Y lo estás haciendo porque estás preocupado por su alma. Capítulo 22, Proverbios 22 y versículo 15. Y notad, este es el versículo de todos los que vamos a decir en Proverbios, yo creo que es el que te tienes que llevar contigo hoy, sí o sí. Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Y es cuando aplicas la vara con amor. No es cuando usas la vara como una reacción a la actitud o el comportamiento del niño. No es que te han llenado, te han cansado, han agotado tu paciencia. No, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia te está hablando de que tienes que ser un padre amoroso, humilde, que tienes que estar predicando el Evangelio a tus hijos constantemente y que les tienes que enseñar la importancia de la disciplina. ¿Por qué? No porque es lo que a ti te parece, es por el problema del corazón de tu hijo. Lo creas o no, la necedad está ligada a su corazón. Y hay un tiempo en que los niños realmente entienden de esta manera, con la vara, cuando son más mayores. Aplicas la disciplina según su comprensión, ¿verdad? Pero el propósito es el mismo, alejarle de la muerte eterna. No conseguir que te obedezcan a ti, o que te dejen tranquilos y no te molesten. No, su alma es lo que está en juego. Les causas un dolor menor con el objetivo de librarle del dolor mayor, mientras aún hay esperanza. Porque, escucha, ¿qué crees que va a ocurrir si dejas que su corazón depravado dirija su vida? ¿Y eres tan torpe como para pensar que Satanás no va a hacer su trabajo? Satanás es muchas cosas, pero Satanás es diligente. ¿Te habías dado cuenta de eso? Muchas veces Satanás nos deja en evidencia porque en cuanto al mal y sus estrategias y sus mentiras, él es diligente. Un hogar bíblico es aquel donde se comprende la importancia de la disciplina, se comprende lo que está en juego. Y tercero, no solo un hogar donde se conoce las consecuencias de la desobediencia, no solo un hogar donde se comprende la importancia de la disciplina, también es un hogar donde se confía en la sabiduría de Dios. Porque sabemos que es Dios quien nos dio los hijos que tenemos. Porque sabemos que Dios no quiere que se pierdan, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y por eso Dios nos llama como padres a instruirlos en sus caminos, a enseñarles el único mensaje que tiene poder para salvar, las únicas palabras de vida eterna, que tienen poder también para santificar. Proverbios 22:6, seguramente lo conoces, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6, y ahora déjame explicarte bien este versículo, porque esto no es una promesa de salvación, no es que si tú les enseñas el Evangelio van a ser salvos. Es un consejo de la sabiduría. El niño va a seguir algún camino. ¿Tenemos claro esto? Va a seguir algún camino. Es el camino de su vida, es su vida, va a andar por algún camino. Pero si le dejas solo, no va a escoger el camino de Dios. No.
su propio corazón le vaya a alejar de Dios, más y más. La Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Si le dejas solo, no va a escoger el camino de Dios, porque la necedad está ligada a su corazón. Y si le dejas solo, escucha, va a perderse entre los caminos que el diablo le va a ofrecer a través de la corriente de este mundo. ¿Piensas que Satanás no va a ser capaz de engañarle? Entonces no conoces a Satanás y posiblemente no conoces a tus hijos. Lo que está claro es que va a seguir su camino y su corazón, y el mundo y Satanás están haciendo su trabajo. ¿Te das cuenta? Su corazón, el mundo y Satanás, ahí es a donde lo van a llevar. Al Seol, al infierno. Entonces, ¿vas a dejar tú de hacer el tuyo, tu trabajo? ¿Acaso crees que la sabiduría humana tiene poder para cambiar un corazón de piedra? ¿No te preocupa lo que el mundo le va a hacer al corazón de tu hijo? ¿Realmente lo amas? Si lo amas, entonces confiarás en la sabiduría de Dios y lo demostrarás administrando tu hogar según la sabiduría de Dios. Lo administrarás en el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La prioridad de agradar a Dios y no agradar el corazón egoísta de tus hijos. Y lo cierto es que en un hogar así, en un hogar donde se conocen las consecuencias de la desobediencia y donde se comprende la importancia de la disciplina y donde se confía en la sabiduría de Dios, en un hogar así, los hijos se van a sujetar a sus padres. Los hijos estarán sujetos a sus padres. Un último pasaje en Proverbios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29, y versículos 15 y 17. Dice Proverbios 29, 15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y te pregunto, ¿qué mayor alegría puede haber en tu alma que el hecho de que el alma de tu hijo, de tus hijos, han sido rescatadas de las garras del infierno? ¿Qué mayor gozo puede haber para un padre? Estarán sujetos a sus padres. No garantiza la salvación, pero garantiza que aprenderán en el hogar la realidad de que hay autoridad, de que hay un Dios, de que hay consecuencias de la desobediencia. Estarán sujetos a padres que los pastorearon con toda dignidad, dice Pablo ahí al final del versículo 4. Ese con toda dignidad no se refiere a los hijos, se refiere a los padres, a padres que han pastoreado a sus hijos de la única manera digna que existe, que es en el temor del Señor, en dependencia del Señor, con humildad, con diligencia, con gracia, con paciencia, con la verdad del Evangelio. Dios no tiene nietos, ¿verdad? Decimos esto, pero también decimos que Dios no comete errores. Este es su plan. Por eso, padres, ¿estamos confiando en Él o estamos confiando en nosotros mismos? Si el alma de nuestros hijos es lo que más nos preocupa, entonces demostrémoslo confiando en la perfecta y suficiente sabiduría de Dios. Y recordemos, hermanos, su poder y su gracia, ¿verdad? Porque como padres muchas veces nos equivocamos,
pero Dios tiene gracia para con nosotros y aun a pesar de nuestras equivocaciones, Dios es poderoso, su palabra es poderosa y no estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en su poder, en su gracia. Así que, hermanos, hemos observado 2 de los 3 elementos a considerar en la conducta de un padre de familia, y esto es lo que la palabra de Dios enseña, es lo que Timoteo sabía y lo que Pablo no tenía que recordarle, pero lo que Pablo tenía que recordarle es el tercer elemento a considerar. Y aquí es donde llegamos al punto de Pablo en este pasaje. El versículo 5 nos enseña que ese tercer elemento es la extensión de su responsabilidad como padre en el hogar. El ejercicio de su responsabilidad, el efecto de su responsabilidad y ahora la extensión de su responsabilidad. Pablo dice en el versículo 5, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pablo está utilizando aquí un argumento de menor a mayor, de menor a mayor. Creo que esto es algo que podemos ver con claridad, ¿verdad? Pablo está conectando sabiamente el plan de Dios para el hogar con el plan de Dios para su iglesia. ¿Por qué? Porque ambos incluyen el ejercicio de la autoridad. Ambos señalan la importancia del orden en los planes de Dios. Y ambos son instituciones que Dios creó para proclamar su verdad y su evangelio. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que aquel hombre que es llamado a cuidar la casa de Dios sea uno que ha sido probado ya en una tarea similar. Una tarea que también involucra pastorear, proveer y proteger. Y notad cómo Pablo advierte el peligro aquí de no saber. Fijaos, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa. Es un grave problema que un padre de familia no sepa cuál es su responsabilidad. Y por eso hemos estudiado lo que hemos estudiado hasta ahora. Para asegurarnos de que si hasta hoy no lo sabías, bueno, hoy lo sabes. Ya no tienes excusa. Aunque en un sentido ya no la tenías porque tienes la palabra de Dios en tu casa y en tus manos. Es un grave problema porque si un padre de familia no sabe cuál es su responsabilidad, de ninguna manera está llamado y capacitar para cuidar de la familia de Dios. Es una relación directa y definitiva, es la extensión de su responsabilidad. Es porque es un hombre que ha pastoreado o que está pastoreando bien su casa, que puede pastorear bien la casa de Dios. Y si un hombre no ha demostrado una profunda preocupación por el alma de sus hijos, ¿qué garantías hay de que vaya a preocuparse por las almas del pueblo de Dios? Pablo es realmente enfático en este punto. ¿Cómo podrá cuidar de la casa de Dios? Argumento menor, si no gobierna bien su casa. Argumento mayor, ¿la casa de Dios? Y esta pregunta retórica tiene una clara respuesta, ¿verdad? Es un no rotundo. No puede gobernar la casa de Dios. Pablo es enfático, pero me temo que este énfasis no se ve reflejado en las iglesias hoy en día. Y sabéis, de alguna manera los hijos de los ancianos siempre han estado más bajo la lupa. Y en un sentido, esto podría ser injusto porque no se trata tanto de ellos. No se trata de ellos, se trata de cómo aquellos que pastorean la iglesia están pastoreando su propio hogar. Y el ejercicio de su responsabilidad tiene claros efectos en la obediencia de sus hijos. Y si no hay tal efecto, esto afecta directamente a su calificación como anciano. Este pasaje no enseña que para ser anciano un hombre debe tener hijos. Esto es como lo que vimos en el versículo 2 con el requisito de ser marido de una sola mujer. No es necesariamente estar casado el requisito, pero si Dios le ha dado una esposa y si Dios le ha dado hijos, su conducta en el hogar es crucial. Su conducta en la esfera de su vida familiar ha de ser ejemplar.
su compromiso con el rol que Dios le ha dado como padre, su entrega a la responsabilidad delegada por Dios, pondrá en evidencia su carácter y demostrará si es un hombre ejemplar, un hombre apropiado para dirigir con el ejemplo, no un hombre que contradice lo que dice con su ejemplo, sino un hombre que hace brillar la verdad en medio de una generación torcida y perversa. Una generación ciega, sumida en la mentira, y que ya dice que la desobediencia tiene su lado bueno. Oh, mirad dónde estamos. Queridos hermanos y hermanas, si la Iglesia no defiende el diseño de Dios para la familia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y si las familias de la Iglesia no exaltan la sabiduría de Dios, ¿quiénes lo harán? Son los hombres que entienden y asumen su responsabilidad en el hogar, los que ponen la verdad de Dios en alto, y los que son adecuados para guiar a toda la congregación con su ejemplo para ser columna y sostén de la verdad. Hubo un gran hombre de Dios que vivió en el siglo XIX, un hombre que murió poco antes de cumplir los 30 años y que apenas los 7 años que estuvo sirviendo al Señor como pastor en Escocia demostró una profunda convicción y devoción por la santidad de Dios. Fue un gran ejemplo. Este hombre se llamaba Robert Murray McCheyne, y aún hoy su vida, su testimonio impacta a los creyentes. Y una de las cosas que dijo este hombre es una frase con la que quiero terminar. Él dijo: la marca de un hipócrita es ser cristiano en todas partes excepto en casa. La marca de un hipócrita es ser cristiano en todas partes excepto en casa. No puede ser que una iglesia esté tranquila si sus pastores no saben cómo pastorear su propio hogar. Esto es serio. No podemos rebajar el estándar de Dios. No podemos ignorar la santidad de Dios. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de mostrar al mundo cuál es el único modelo válido para la familia, cuál es el modelo correcto para la familia. Y aunque nos pueda parecer una tarea imposible en los tiempos que vivimos, debemos defender el modelo bíblico, porque el poder de Dios, hermanos, no está limitado. Su poder no está limitado. Confiemos en su plan, confiemos en su providencia. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Conscientes, Señor, de que hay mucho para reflexionar hoy. No porque tu palabra no sea clara, sino por la importancia, la trascendencia de esta enseñanza, por el peligro a nuestro alrededor y alrededor de nuestros hijos. Y Señor, no dudamos de tu poder y no queremos dudar de tu sabiduría, de tus planes, de tu diseño. Sabemos, Señor, que la influencia a nuestro alrededor es fuerte, que la sutilidad del enemigo es grande, que sus artimañas son poderosas,
que la presión de este mundo es como asfixiante. Pero Señor, es ahí cuando nos acordamos de quién eres tú, de tu poder, de tu palabra, de tu gracia, de tu misericordia. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti y en tu palabra. Danos más fe. Te pido especialmente por los padres que estamos hoy aquí, Señor. Que tú, Señor, aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti. Que, Señor, nos empapemos de tu palabra, nos saturemos de ella, porque realmente amamos a nuestros hijos. Y te pedimos, Señor, que tú salves a nuestros hijos. Y te pedimos, Señor, que no seamos nosotros un estorbo para la salvación de tus hijos, de nuestros hijos, perdón. Y Señor, te rogamos que sigas ayudándonos para que como iglesia brillemos, que nuestra luz no sea tan pobre, tan floja, que apenas destaque en este mundo, sino que sea una luz potente, sea un brillo que llame la atención. Y aún, Señor, si hemos de tener que sufrir persecución por causa de defender tu nombre, defender tu gloria, proclamar tu sabiduría, si aún hemos de sufrir por esto, bueno, Señor, estamos confiados y descansamos en ti. Y sabemos que tú tampoco nos dijiste que íbamos a tener la garantía de una vida fácil. Por eso, Señor, una vez más, descansamos en el poder de tu palabra, en el poder de la cruz, en el poder de aquella obra de Jesús que fue levantado en aquella cruz para darnos salvación. Y ese poder sobrenatural que tú demostraste al resucitarle es la garantía para nosotros, es la confianza de que ese poder es el que obra en nosotros y a través de nosotros. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.